Hola, en este momento vamos a continuar con el ejercicio que habíamos planteado inicialmente del TAN. Recordemos el sistema dinámico con el que estábamos trabajando, en el cual tenemos la siguiente ecuación planteada. Nuestro objetivo ahora, ya que queremos estudiar la linealización, es realizar expansiones de este sistema utilizando series de Taylor, para lo cual nosotros primero vamos a identificar las variables importantes del sistema. Las variables importantes están de hecho en la figura. Nosotros vemos que una variable de entrada o variable manipulada va a ser el flujo de entrada o Fin. Y la variable de salida de nuestro sistema es H, que además es una variable de estado. Ahora, ¿cómo vamos a proceder nosotros con la linealización del sistema? Para esto necesitamos realizar algunas manipulaciones matemáticas. Entonces vamos a empezar con lo siguiente. Tenemos a dh dt y nosotros realizamos la expansión de series de Taylor. Para lo cual nosotros tenemos que la función, es decir, toda esta sección, la función la vamos a evaluar en el estado estacionario, lo cual nosotros le vamos a llamar x en estado estacionario. ¿Ya? A continuación vamos a proceder a sumar el primer término, que va a ser en función de esta primera variable flujo de entrada. Y esto luce de la siguiente forma. En este caso tenemos df de flujo de entrada, esto evaluado en el estado estacionario, multiplicado por el flujo de entrada menos el mismo flujo de entrada en condiciones de estado estacionario o condiciones de referencia. El siguiente término que vamos a utilizar aquí, el siguiente término que consideramos acá es el siguiente. Aquí tenemos a continuación, continuando con la expresión indicada inicialmente, tenemos menos, o aquí lo podemos poner de hecho más sin importarnos de hecho lo que está expresado, dejándolo de forma general. Tenemos más df dh, evaluado todo esto en x en estado estacionario, lo cual nos hace anotar lo siguiente: h menos h en estado estacionario. Ahora bien, aquí vamos a identificar dos variables interesantes que nosotros las vamos a conocer como nuestras variables de desviación. ¿Ya? Ahora, vamos a continuar con esto de aquí. A esto lo vamos a expresar de otra forma. Ahora, vamos a ver qué son estas variables de desviación. Esto representa lo que ya hemos hallado a través de las expansiones en series de Taylor, lo cual viene dado de la siguiente forma. Tenemos el f de entrada a cualquier momento menos el f de entrada en estado estacionario. Y lo mismo sucede con h. El h en términos de variable de desviación es igual a el h en cualquier momento menos el h en estado estacionario. Finalmente, lo que nos queda es resolver nuestro sistema, para lo cual vamos a primero realizar la derivación inicial. Esto nos va a quedar de la siguiente forma. Tenemos dh en términos de un sentido de variable de desviación dt, y aquí nosotros tenemos nuestro a es igual a
en este caso 1, porque si sacamos la derivada de la función respecto a f1 nos va a dar 1, ¿no es cierto? No hay nada más. Por lo cual, esto vendría dado de la siguiente forma. F de entrada como una variable de desviación, más la derivada, que en este caso va a estar dada por menos alfa, ya, dividido para 2, porque tenemos que es la raíz, y esto multiplicado por h elevado a la menos 1/2. Y ojo, esta expresión de acá es evaluada en el estado estacionario. En este caso, ¿de cuál? En este caso, de h. Y finalmente, esto se multiplica por h en términos de su variable de desviación. Ahora, a toda esta expresión nosotros le vamos, después de realizar las manipulaciones matemáticas adecuadas, en realidad despejar. Esto nos va a quedar de la siguiente forma. Y al pasar nuestro A al otro lado, esto vamos a poner de color azul. Aquí tenemos dh dt es igual a 1 dividido para el área multiplicado por f como una variable de desviación, y esto más b multiplicado por el h. Ahora bien, este b, ¿qué es? Este b es lo que ya teníamos expresado arriba. B es igual a menos alfa dividido para 2 multiplicado por el área, ¿no es cierto? Y por la raíz de h. Pero que h en estado estacionario. Finalmente, después de una última manipulación matemática, nosotros podemos traducir a nuestro sistema, podemos anotar a nuestro sistema de la siguiente forma. Tau dh dt más h es igual a k multiplicado por el fin, donde tau es igual a 2 multiplicado por el área y por la raíz de h en estado estacionario. Y esto dividido para alfa. ¿Ya? Y en conjunto con esto, nosotros definimos acá, el cual es 2 multiplicado por la raíz de h en estado estacionario dividido para alfa. Adicionalmente, nosotros vamos a identificar las siguientes variables que se van a utilizar para el modelamiento de este sistema. Vamos a tener que el área va a ser igual a 1 metro cuadrado. El alfa va a ser igual a 0.5 metros a la 2.5
0.5 sobre segundo. Y el flujo de entrada en estado estacionario es igual a 1 metro cúbico por segundo. Y por lo tanto, bueno, en este sentido, el H en estado estacionario va a ser igual a 4 metros. ¿Ya? Ahora, lo que vamos a analizar es qué sucede en este sistema cuando nosotros tenemos un cambio en el flujo. Es decir, estamos en esta condición, en estado estacionario, y ahora nuestro flujo va a cambiar a 1.1 metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Bueno, vamos a pasar ahora al ambiente en Python. Y tenemos el tanque que simulamos anteriormente. Voy a correr esta simulación y tenemos la dinámica inicial. Sí, esto es con otros parámetros, pero lo que vamos a utilizar básicamente es, vamos a abrir un nuevo archivo, un nuevo script, y vamos a copiar esto de acá. ¿Ya? Aquí el primer paso a realizar es lo siguiente. Vamos, voy a poner un poco más grande esto. Perfecto. Y aquí vamos a verificar lo siguiente. Aquí me interesa que este linspace yo quiero que corra en 100, no tanto en 100, es en 50. Mi h va a ser, perdón, mi y sub 0, o más bien mi h sub 0, va a ser igual a 4, que es mi condición inicial. Aquí tengo mi h, que es lo que yo voy a recuperar. Aquí estoy dando mi condición inicial. ¿Qué otro cambio nosotros debemos hacer? Aquí vamos a comentar esto. Vamos a comentar esto de aquí también. A ver, nos vamos a quedar con esta sección de acá. Aquí nosotros queremos que el flujo de entrada, tenemos dos flujos de entrada. Uno en estado estacionario, que es 1. Y el segundo, a ver, el área, aquí nosotros tenemos que es 1. Y en este caso tenemos alfa. ¿Ya? Y nuestro alfa va a ser igual a 0.5. Y yo creo que eso es todo. Y aquí tenemos un F normal, de hecho. F no todavía en estado estacionario, un F, con el cual corremos de este modelo. Vamos a cerrar y vamos a correr. El resultado que tenemos es una línea indicando que estamos en un estado estacionario. Ahora, si nosotros ingresamos la perturbación de este sistema, es decir, el flujo cambia a 1.1 considerando la misma condición, nosotros observamos que tenemos una curva, un incremento en el volumen del recipiente por el cambio de flujo. Ahora, con esto en mente vamos a proceder a anotar lo que nosotros tenemos como nuestro sistema. Y para esto voy a utilizar el código que ya tenemos y voy a definir una nueva función linealizada. En esta nueva función linealizada yo necesito ingresar las siguientes variables. Necesito ingresar en h lineal en términos de la variable de desviación. Lo estoy cambiando de hecho para no confundir. Y aquí yo voy a realizar la integración de este sistema. Bien, entonces voy a obtener esto acá. Aquí yo necesito definir todas las variables que ya indicamos anteriormente. Entonces necesito mi f en condiciones de estado estacionario, que aquí sí es 1. Necesito, bueno, el área es la misma, el alfa es el mismo.
y lo que va a cambiar es la función. Ahora, si recordamos nosotros, la función linealizada tiene la siguiente forma. ¿Sí? Entonces aquí yo voy a despejar, entonces esto pasa al otro lado y tengo lo siguiente. Voy a borrar, aquí ya no necesito la raíz y tenemos lo siguiente. Tenemos que primero vamos a tener el f, ya, pero este f es un f linealizado, el cual está multiplicado por los siguientes parámetros. Vamos a recordar, está multiplicado por k y va a estar dividido para tau. Entonces tenemos k y tenemos la división para tau. Y lo multiplicamos. Y adicionalmente aquí nosotros tenemos que tenemos la resta al reagrupar menos 1 dividido para tau y multiplicado por el altura linealizada, que es lo que ya hemos expresado anteriormente. Entonces, aquí lo único que nos falta es anotar las siguientes, variables que tenemos pendientes, que en este caso es k, en este caso es tau, y además tenemos k, necesitamos tau, y eso creo que es todo. Recordando lo que ya habíamos anotado anteriormente, k es igual a 2 multiplicado por el área y multiplicado por la raíz del h en estado estacionario, que es otra variable que nos falta ingresar acá. H en estado estacionario era igual a 4, ¿verdad? Ya lo verificamos. Ahora, esto necesitamos realizar la raíz, y esto, vamos a NumPy, square root del h en estado estacionario. Y finalmente esto es dividido para alfa. Perfecto, entonces una vez que tenemos k, procedemos a anotar teta. Ah, perdón, aquí en realidad lo que anoté es teta. Sí, y acá tenemos que anotar alfa, que es bastante parecido. La única diferencia es que no tenemos a. Ahora, vamos a comparar esto con lo que anotamos anteriormente. Tenemos esto, tau es igual a 2a raíz de h en estado estacionario dividido para alfa, y k es igual a 2 raíz en estado estacionario dividido para alfa. Entonces, estamos bastante bien. Y aquí veamos qué error tenemos. Nos falta definir el f linealizado o el f de desviación. Entonces, recordando, el f de desviación lo podemos anotar aquí. A ver, dejamos las variables del proceso y aquí lo que vamos a hacer es anotar nuestro f. F linealizado va a ser igual, ¿aquí? Va a ser igual a f, que nosotros lo tenemos acá, que es igual a 1.1, f menos el f en estado estacionario. Y con eso hemos completado la dinámica de nuestro sistema. Lo último que nos queda es resolver la ODE para el nuevo caso de análisis. Y este nuevo caso de análisis le falta algo adicional. Y eso es que nosotros tenemos que
invocar a esta función. Y lo vamos a hacer utilizando lo mismo. Aquí voy a poner un comentario. Esto se va a llamar, el primero se llama sistema no lineal y el segundo es el sistema linealizado. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Una aproximación al sistema lineal, al sistema no lineal, perdón. Es una aproximación que es matemáticamente más amigable. Aquí vamos a tener el H linealizado. Y este H linealizado tenemos el tanque no lineal, perdón, el tanque lineal. Tenemos nuestra condición inicial, que en este caso vamos a pensarlo, vamos a ponerle H inicial linealizada. Finalmente tenemos el tiempo, que en este caso es el mismo que ya se planteó anteriormente. Cerramos la consola y vamos a correr esto de acá. Ahora lo que vamos a hacer es comparar los resultados de t. Vamos a anotar todo en conjunto y lo vamos a graficar respecto al H linealizado que vamos a obtener. Sí, utilizando lo mismo. Una cosa que nosotros podemos hacer en Python es sacar esta variable, ponerla antes de que las funciones corran y no tenemos ningún problema. ¿Ya? Ustedes ven, aquí no genera ningún... nos está diciendo que no consigue a f. Sin embargo, f tal vez no está... perdón, está ubicada la variable equivocada. Necesitamos llamar a f, de hecho. ¿Sí? Y este es acá. Perfecto, entonces ahí sí vamos a llamar a f le vamos a llamar desde aquí, antes de que corra nuestro sistema no lineal. Y con eso estamos listos. Ahora, finalmente vamos a graficar t respecto al h que viene dado del sistema lineal. Perfecto, entonces procedemos a correr. A ver, aquí tenemos un pequeño error que debe ser por alguno de los parámetros que utilizamos. ¿Cuál es el error? Nosotros lo que hicimos fue partir de un h inicial de 4 y en realidad cuando nosotros trabajamos con sistemas linealizados, es decir, con variables de desviación, nosotros partimos de un 0. ¿Está bien? Entonces vamos a volver a correr esto. Tenemos que partir de una condición inicial de 0. Ya, aquí tenemos exactamente la misma figura, pero con una desviación. ¿Qué ha sucedido aquí? Eso es algo particular porque, si recordamos, las variables de desviación siempre giran alrededor de 0 o del estado estacionario, porque tienen esta relación, ¿no es cierto? Entonces, lo único que nos falta es sumarle los 4 a este h que viene dado por la diferencia que la visualizamos aquí y que la habíamos anotado en nuestras anotaciones. Aquí, lo que vamos a hacer aquí es proceder con lo siguiente. Vamos a despejar a h, que es lo que queremos visualizar, para lo cual vamos a tener que sumar h más el h en estado estacionario. Y con eso vamos a finalizar este ejercicio. En este caso vamos a decir que el h lim va a ser igual a lo que obtuvimos más 4. Perfecto, entonces Python va a tomar todo eso, toda esa suma para el vector a cada elemento
Y tenemos lo siguiente. Ya. Esto es lo que nosotros queríamos llegar a verificar. Nótese que existe una desviación respecto al modelo lineal, que en este caso es el modelo azul, y el modelo linealizado. No es exactamente lo mismo, pero es una buena aproximación. Ahora, si nosotros modificamos esto con f de 2, es decir, en términos de la variable de desviación f raya de 1, vamos a mirar qué sucede. La desviación es mayor, ¿sí? El sistema no lineal en azul y el sistema linealizado.